Buenos días, amados hermanos, nuevamente con mi hermana Débora, aquí en este programa de la radio Ebenecer de las Ciudad Piedra, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, como hablamos siempre, amados hermanos. Uno, por las llamadas que a veces hacen, lo que escriben, uno ve que estos programas, hermanos, de la radio Ebenecer llegan a lugares que nosotros ni siquiera hemos pensado, ¿verdad? Y no solamente nosotros, sí, Jesús prepara mi vida, sino mis hermanos que están tanto en la mañana anterior a mí como en la tarde. Amados hermanos, la radio tiene una dimensión maravillosa y el Espíritu Santo la hace llegar a donde Él quiere, ¿verdad? Solamente tenemos que creerle a Dios, sí, que la radio fue puesta por el Señor para llegar a todos esos lugares que nosotros ni nos imaginamos, pero allí hay almas que necesitan de Dios. Así que damos gracias a Dios por las emisoras, ¿verdad? No solamente la nuestra, sino por todas aquellas, hermanos queridos, como tenemos amigos ahí en Radio Paso Los Toros y en otros departamentos. Amados hermanos, gracias por lo que Dios ha permitido que la iglesia tenga, ¿verdad? La radio, amados hermanos. Y cuando estemos con el Señor, muchos nos van a decir allá arriba, yo escuchaba la radio Ebenecer de la Ciudad Las Piedras, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, vamos a quedar atónitos porque nos van a conocer cuando estemos junto al Señor. Es un trabajo lindo, es un trabajo que no se ve, amados hermanos, porque lo único que vemos son los instrumentos, ¿verdad?, de la radio, pero todos aquellos que nos oyen son cientos y cientos, ¿sí?, y están recibiendo la palabra de Dios. Y eso es lo más hermoso, amados hermanos, ¿sí?, de que nosotros podamos servir a Dios como un instrumento, ¿no? Como hoy decía yo a las 5 de la mañana, hermano, que tenemos que ser un instrumento agradable a Dios, ¿verdad?, un instrumento que escuche la voz de Dios para luego después hablar de Dios, ¿verdad? Entonces, que seamos instrumentos agradables, cada uno de nosotros, hermano. Cuando venga el Señor, sí, nos puede decir, pasa por aquí, mi buena sierva, pasa por aquí, mi buen siervo, ¿sí? Y no solamente a mí que estoy hablando, sino a mi hermana Débora, ¿verdad?, que está aquí junto a los controles, que está sirviendo a Dios, ¿sí? No es la que está hablando, me toca a mí hablar, pero ella, si no estuviera allí, hermano, nosotros no podíamos estar aquí en la radio. Así que está lindo también que cada uno somos un instrumento donde Dios nos puso y que el Señor nos diga, pasa por aquí, mi buena sierva, en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. Así que, hermano, hoy 10 de octubre ya, queremos hablar sobre el deber de la atalaya. Hace unos meses atrás lo estuvimos hablando, ¿sí?, el deber de la atalaya. Y son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener presente para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, que hablamos del Señor, ¿verdad? Tenemos que tener presente la gran responsabilidad que tenemos nosotros, tanto los evangelistas, los pastores, ¿verdad? Y todo hermano, porque no solamente evangelistas y pastores, todos los hermanos, ¿sí? Hermanos que deben de estar siempre atentos a lo que está pasando con las señales, ¿verdad? Atento a todo lo que está pasando alrededor nuestro, la maldad de los hombres, ¿verdad? La maldad de los hombres, que es tan grande, hermano, tan grande que es impresionante cada día más, pero la Biblia nos enseña el carácter del hombre en los últimos días, que el amor de muchos se iba a enfriar, ¿verdad?, por la maldad de los hombres. Nos contaba un vecino que lo encontramos, antes de traer el atalaya, quiero contar este testimonio, hermanos. Nos íbamos a una iglesia a predicar el sábado y veo un vecino con 2 bastones, uno en cada brazo, caminando por la calle, paro el auto y le digo, vecino, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, fue a ver a la hija Melo y dio vuelta al auto, tremendo. Le digo, ¿y su esposa cómo está? Mi esposa falleció hace 3 meses, me dice. Yo no podía creer lo que me decía. Pero ¿y qué le pasó a su esposa?
Dice que venían en el auto y un pequeño dolor en la cabeza, un pequeño dolor. Y también venían de Melo, porque es donde vive la hija. Y le dice, no, debe ser de hambre porque hace rato que no comemos. Dice, vamos a parar y vamos a comer. Comieron. Cuando llegaron la tuvo que llevar al médico. La llevan al médico, hermanos. Y le dan unos remedios. La mandan a buscar. Porque le había hecho una placa. La placa sale mal. Y entonces la mandan a buscar. Y ella entra caminando al hospital. Entra caminando al hospital. No voy a dar el nombre del hospital ni del sanatorio. Entra caminando. Y el hombre esperando, hermano, la sacó en silla de ruedas. En 1 hora y media que estuvo allí, la sacó en silla de ruedas y entró caminando. Y él les dijo a los doctores, ¿pero y cómo? La traje caminando y me la llevo en silla de ruedas. ¿Qué hicieron con ella? Y ningún médico le quiso decir qué habían hecho con ella. Entonces es tanta la maldad, hermano, tanta la maldad, ¿verdad? Que hay en todo, no solamente en los hospitales, en todo, tanta la maldad. Pero está como señal para el que cree, ¿verdad? Que la maldad iba a aumentar en los últimos días. Y a causa de eso, hermano, a causa de eso, ¿sí? No llegó 1 semana y se murió. Ese hombre estaba totalmente deshecho. Más todavía, da vuelta el auto, se pega en la columna, lo tienen que operar de la columna y ahora está caminando allí. Hermano, qué tremendo, hermano. Qué tremendo la maldad que vemos. La maldad que vemos. ¿Sí? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude a nosotros como hijos de Dios no perder el amor. No perder el amor. Porque el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad de los hombres. Estábamos viendo la última ley que se acaba de dictar acá en Uruguay, amados hermanos, y da tristeza, da dolor, ¿verdad? Pero uno lo viene explicando de hace varios años atrás, en Ezequiel también, ¿sí? Los verdugos han entrado a las ciudades con instrumentos en sus manos para destruir. Y hermanos, es lamentable que esas leyes vayan contra la ley de Dios, porque eso trae juicio a nuestro país. Trae juicio a nuestro país. Estamos viendo 3, 4 muertos por día, asesinados, se matan. Estamos viendo, hermanos, que Uruguay está cayendo en un pozo, ¿verdad? Que solamente Dios puede restaurar a esta nación. Porque todas las leyes que están haciendo, desde gobiernos anteriores, amados hermanos, es todo contra la ley de Dios. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a poder entender que tenemos que hablar todas estas cosas. Las tenemos que hablar, porque están como señal en la Biblia. Hermanos, y acá en el 33 de Ezequiel, dice la palabra de Dios, el deber de la atalaya. El deber de la atalaya. Estamos hablando en Ezequiel 33. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere
librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, no avisare, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de manos del atalaya. Demandaré su sangre de manos del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Fíjense en lo que dice, hermano. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Verdad que a nadie nos gusta ser amonestado? Que venga otro y diga, mirá, estás mal por esto, esto y esto. Pero hay un ministerio dado por Dios que es para amonestar, ¿sí? Como dice acá, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender que uno tiene que estar confrontando muchas veces a los hermanos, porque Dios nos pone en el corazón o nos habla, ¿verdad?, cómo están caminando delante del Señor, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que, ese ministerio de reconciliación, de amonestación, ¿sí? No todos lo tienen, pero la mayoría lo tiene, ¿sí? Que uno cuando ve el pecado tiene que anunciar a la persona, ¿sí? Mirá que esto está mal, lo que estás haciendo está mal, arrepentite, volvete al Señor, ¿verdad? Pero mira lo que dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amados, nosotros debemos entender, debemos comprender que hoy la iglesia en general, en los 5 continentes, ¿verdad?, aquellos que son verdaderamente atalayas del Señor, están anunciando la venida del Señor como nunca antes y hablando de las señales. Hermano, el pasaje de Mateo 24 nunca se leyó tanto, nunca se explicó tanto como estos últimos 3-4 años. Aquellos que son atalayas están advirtiendo al pueblo, están hablándole al pueblo, ¿verdad?, de lo que se viene. Y muchos se enojan porque uno les explica, les enseña lo que se viene. Pero el deber del atalaya, ¿sí?, es, hermano, tener el rostro como un pedernal y hablar la verdad para cuando suceda, la sangre de todos aquellos que escucharon y se burlaron, ¿sí?, no venga sobre la atalaya. Entonces, hay una responsabilidad muy grande, hermano, ¿sí? Nosotros que estamos a través de radio, a través de los púlpitos, ¿verdad?, de hablar la verdad, de hablar lo que se viene para que el pueblo esté preparado. Si el pueblo no está preparado, hermano, va a perecer. Ya Dios nos dio una manito en el 2020 con el tema de la pandemia, hermano, que agarró prácticamente el 95% de las iglesias, la agarró desprevenida. Desprevenida. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. ¿Por qué? Porque pensaban que esto iba a suceder entre 60 años, 100 años, y no alertaban al pueblo de lo que sí iba a venir. Hermanos, yo me gozaba, y lo puse acá en el Facebook mío, entren y van a ver que está en el Facebook. Hubo un terremoto tremendo, hermano, y había una iglesia en el centro de ese terremoto.
se movía todo y los hermanos alababan y glorificaban a Dios de una manera maravillosa, bajo la unción del Espíritu Santo, hermanos, que fue algo maravilloso. Amados hermanos, no tuvieron temor, ¿sí?, que aún el templo se le viniera arriba, que se le abriera la tierra y se fueran todos tragados. No tenían temor. Cantaban, alababan a Dios con una alegría, con un gozo, danzaban en el Espíritu, hermano. Cuando salieron para afuera, eran casas destrozadas, calles partidas, pero ellos estaban en el gozo del Señor. Estaban preparados, preparados. ¿Qué pasa si en tu iglesia, amado hermano, amada hermana, no sé la nación que me estás escuchando, o sea el Uruguay, hay un terremoto? ¿Qué haces? ¿Salís corriendo de la iglesia? ¿Qué es lo que haces? ¿Alabás a Dios? ¿Te pones a gritar? ¿Estamos preparados? Estamos preparados. Qué tremendo. Me acuerdo hace unos meses atrás, también en el Facebook, un pastor, amados hermanos, viviendo en una zona muy peligrosa de montañas. Era tanto el agua que venía que sacó tierra el agua de esas montañas, y aquello venía el agua de una manera espantosa, una velocidad bárbara, trayendo tronco, trayendo de todo. Y este hombre salió para afuera de la casa, este pastor, y ordenaba que se desviara, ¿sí?, toda esa agua que venía derecho para donde él estaba. Y oraba y clamaba, hermano, y de repente se empezó a quedar allí, hermanos, con troncos y piedras y todo. Se fue cerrando el lugar, hermano, y el agua se desvió. El agua se desvió. Hermano, cuando vos ves eso, vos ves hombres, mujeres de Dios, preparados en la fe. Aunque la tierra sea removida, confían en el Señor. Por eso nosotros tenemos que hablar de todas estas cosas para preparar al pueblo, hermano, para preparar al pueblo. El pueblo, hermano, no puede ser como aquellos que no tienen a Cristo. Cuando aquel que no tiene a Cristo sale en una desesperación, gritando, llorando, se arrancan los pelos. Hermano, y la iglesia de Cristo, tú y yo, tenemos que alabar a Dios, glorificar a Dios en el medio de la tormenta, porque Dios guardará a sus hijos, aquellos que confían en Él. Entonces la atalaya no está para poner miedo, como muchos piensan. La atalaya está, ¿verdad?, para advertir, para que te prepares, para que si tu vida no está en orden con Dios, tú arregles tu vida con Dios, te arrepientas de tu pecado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablamos con los hermanos y uno ve las raíces de amargura que tienen en su corazón? Raíces de amargura. Pero no quieren arreglar la situación con el Señor. No quieren arreglar la situación con el Señor. Y uno tiene que explicarle, uno tiene que decirle, mira que Cristo viene pronto, mira que va a suceder esto, esto y esto, está apuntado en la Biblia, y viene a paso agigantado. Tenés que renunciar a ese odio, a ese rencor que tenés en el corazón. Tenés que ser libre. Y muchos entienden, pero la mayoría no. Siguen con las raíces de amargura. Y así una cantidad de cosas más, hermano. ¿Sí? Que nosotros pensamos que porque nos aceptamos a Cristo ya está. Ya somos salvos. Pero sin embargo hay cosas dentro de nuestro corazón que nosotros tenemos que renunciar, pedir a Dios, ¿verdad? Pedir a Dios que nos cambie. El otro día fuimos con la sierva del Señor a ver una hermana muy querida, muy amada, mayor de edad. Y estábamos allí y el Señor me dijo, me puso en el corazón que había cosas que había que renunciar y que ella nunca había renunciado en tantos años que estaba en el camino de Dios.
Digo, hermana, estamos en los últimos días. Usted tiene que sacar a luz lo que está escondido en su corazón. Saque eso para afuera, hermana, para pedirle perdón a Dios. Y Dios la va a perdonar. Porque Dios me está mostrando que usted tiene cosas guardadas en su corazón que no las sabe nadie, solamente las sabe usted y Dios. Y la mujer, la hermana, me dijo, sí, hermano, sí. Es Dios que le mostró, porque tengo cosas que nunca confesé. Entonces lo llevé allí al Salmo 32, que si confesares con tu boca, ¿verdad? Si confesás el pecado, aún la enfermedad sale de tu cuerpo. Y renunció, hermano, a todo lo que había hecho. Y quedó con un gozo, con una alegría tremenda la hermana, hermano. Pero una hermana de hace años de la iglesia, iba a otras iglesias, ¿verdad? Y ahora está con nosotros. Todavía no ha pisado la iglesia porque está enferma, pero sí que estamos llegando a la casa, hermano. Pero Dios ya la liberó de toda aquella amargura, de todo aquello que tenía en el corazón, hermano. ¿Y cómo lo sacó para afuera? Diciéndole, hermanos, lo que se viene y que tenía que arreglar su vida con Dios, por si Cristo venía o si venía la muerte sobre ella. Y la mujer abrió el corazón, hermano. Entonces, el atalaya, cuando Dios le pone algo, cuando Dios le habla o le pone en el corazón, ¿verdad? Tiene que hablarlo. Tiene que hablarlo, hermano. Tiene que hablarlo, porque si no le hablamos, esa mujer se llega a morir, hermanos queridos, y no iba para el reino de los cielos. Pero yo tampoco. Por no hablar la verdad. Y ese es el deber del atalaya. Ese es el deber del atalaya. Hablar la verdad. Hablar la verdad. Aunque duela, aunque te critiquen, aunque hablen blasfemia contra tu vida, vos tenés que hablar la verdad. Y cuando hablas la verdad, Dios, como dice la palabra, el Espíritu Santo cabalga sobre la palabra de verdad y hace libre a aquellas personas en el cual la palabra entró en su corazón, ¿sí? Y entra el temor de Dios en sus vidas y se arrepienten. Estamos a un paso de la venida del Señor. Estamos a un paso de ver cosas horrendas. Y acá en el Uruguay, hermano. Uruguay, tierra bendita, que nosotros la estamos llevando a la maldición. El hombre la está llevando a la maldición, hermanos queridos. Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos.